días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 5 del 1 al 42. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron al sepulcro. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sabiendo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí. Y en tanto Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron los sumos sacerdotes y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas, afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar aquello. Pero viniendo les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñándole al pueblo. Entonces fue el jefe, la guardia, con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajo, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, y colgándolo en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Oyes. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones de israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí mismo a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Mire qué impresionante. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder ver varias cosas. Número uno, la ambición del hombre. Cómo estas personas que habían vendido algo que habían heredado, ¿verdad? Y cuando lo trajeron a Pedro, en lugar de decir la verdad por cuánto lo habían vendido, quisieron ocultar la verdad, diciendo su propia verdad, que eso era una mentira. Pero Pedro estaba prácticamente en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se dio cuenta de la mentira. Tan así que por haber mentido al Espíritu Santo, en este caso a Dios, ellos cayeron ahí muertos, tanto su mujer como él. Y es importante para nosotros porque con el Espíritu Santo no se juega. Es importante para nosotros porque no deberíamos de estar jugando ni con el nombre de Dios, ni con el nombre de Jesús, ni con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede también? Podemos ver ese carácter de Pedro. Podemos ver también cómo los apóstoles ya estaban tan convencidos de su relación con Cristo, de lo que ellos mismos habían experimentado en carne propia, que no les importó caer presos. Y después de caer presos, yo me puedo imaginar la presencia del Espíritu que sintieron y la presencia de ese ángel que los sacó de la cárcel para que siguieran predicando allí en el templo del Señor. Pero también sucede algo, miren. Las personas cuando miraban hacer esos grandes milagros a Pedro y a los apóstoles que continuaban con Pedro, la gente hasta confiaba o tenía la fe de que si Pedro caminaba y la sombra los tocaba, las personas iban a ser sanadas. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos permite lograr cosas que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, porque no se trata de nosotros, es Jesucristo mismo obrando a través de estas personas. La otra parte sumamente importante es, mire, a pesar de que los quisieron matar los sacerdotes, los religiosos de Israel, a pesar de todo lo que estaba pasando ahí, mire, y a pesar de los azotes, de lo golpeado, de lo que los metieron en la cárcel, ellos sabían cuál era su propósito y entendieron, así como Jesús tenía su propósito de morir y resucitar en la cruz del Calvario, también ellos entendieron que ser ellos mismos víctimas de ese abuso y ser castigados por el nombre del Señor Jesús, al final del día es una bendición tan grande, porque son personas que ya creyeron, ya están convencidas y ya no hay nadie en este universo que pueda evitar que ellos hagan crecer esa relación. Así que nosotros tenemos grandes lecciones para aprender. Primero, no mentir, ni siquiera al prójimo, mucho menos a Dios, al Espíritu Santo o a Cristo. Segundo, a pesar de las dificultades que nosotros podemos ver, tenemos que empezar a creer, a tener fe, que esos problemas que nosotros estamos experimentando el día de hoy son temporales y que en Cristo Jesús todo puede ser resuelto. Pero también entender de que las personas que seguimos a Cristo no necesariamente vamos a tener una vida llena de
de tranquilidad. Probablemente vamos a estar afanados, probablemente vamos a ser lastimados, probablemente la gente va a hablar mal de nosotros, pero allí, en medio del dolor, en medio del sacrificio, es donde nosotros tenemos que estar más convencidos que vale la pena lo que estamos haciendo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos mantengas fuertes, así como estuvo Pedro al final, así como están tus apóstoles en medio de la dificultad, siguen creyendo, siguen entendiendo que es más importante hacerte caso a ti que hacerle caso al mundo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.